me acompaña aquí en el estudio, se lo agradezco mucho, el especialista en asuntos religiosos, Bernardo Barranco. ¿Cómo estás, Bernardo? Pascal, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente al programa. ¿Qué tal? Bueno, quisiera comenzar con algo que sucedió apenas durante el viaje de regreso del Papa, algo que pues no mencionó aquí, a pesar de que tuvo un encuentro pues de palabras duras para los miembros del episcopado en la catedral, pero en el vuelo de regreso habló de un caso particular, habló pues de un obispo que habló sin designarlo por su nombre, pero dijo que un obispo que cambia de parroquia a alguien acusado de pederastia, pues es un mal obispo y debiera renunciar. ¿Tenía dedicatoria esta expresión del Papa? Yo creo que sí, y uno de ellos está cantadísimo, es el cardenal Norberto Rivera, el cardenal primado del arzobispado de la Ciudad de México. Hay otros, está también obispos de San Luis Potosí que hicieron exactamente igual. Es un modus operandi que tenía la Iglesia. Y no solo en México, ¿verdad? A nivel mundial, pero en México también. Y entonces, pues es evidente que en el caso del cardenal, es histórico, no lo estoy inventando, es decir, hay una serie de acusaciones y señalamientos en torno a la manera como actuó desde antes de que fuera cardenal, desde antes de que fuera arzobispo, desde que era obispo en Tehuacán ya tenía este problema con el padre Aguilar, precisamente. Entonces, creo que, y además el Papa dijo, ¿no?, que quede claro, ellos tienen que renunciar, este tipo de obispos son los que tienen que renunciar, porque en realidad se convierten en delincuentes, son cómplices de actos depredadores. Ahora, de acuerdo con los procedimientos de la Iglesia, ¿eso es lo que debería ocurrir? ¿No es el Papa el que los remueve? No, es el Papa el que les pide, ¿no?, en términos de examen de conciencia, pero no existe una reglamentación. Recién hay una comisión que ha construido el Papa y que precisamente no solamente va para cuestionar o analizar los casos de curas pederastas, sino de la red de complicidades al interior de la Iglesia. Y muchos de los integrantes de esta comisión son precisamente víctimas, de lo cual le da mucho más pesos, y está encabezado por el cardenal de Boston, O'Malley. Entonces, sí, eso es interesante. Bueno, y pasando ahora a lo dicho en la catedral frente a los obispos y arzobispos, ¿qué efectos crees que tenga este diálogo, estas palabras que les dirigió? Y también, exactamente a qué se refería cuando hablaba de estos conflictos soterrados, de gente que criticaba sin dar la cara. ¿Qué es todo esto? Bueno, primero te muestra que es un episcopado. Hay que plantear, el episcopado mexicano es uno de los episcopados más conservadores de América Latina, quizá con el argentino, de donde viene precisamente Bergoglio. Segundo, el Papa deja ver que estos obispos están en conflicto, y que además no solamente están en conflictos, sino que no saben tratar los conflictos. Todo va a Roma para que Roma sea el árbitro, determine, sancione, ponga, y él dice, discutan. Y además era muy curioso, discutan con lealtad, sean hombres, como hombres, les dijo, ¿no? No como machos que se vayan a poner a golpes, sino con lealtad. Y si se pasan, pídanse perdón, pero que haya unidad. Esa es una primera. Pero donde más les planteo es que no sean príncipes. O sea, ¿cuál es el cuestionamiento al episcopado? Que el episcopado, a partir de las reformas del 91, se han acomodado al poder. Han entrado en el poder en una zona de confort. Y por lo tanto, entonces, forman parte de la clase política también. En lugar, digamos, de atender su labor religiosa o a sus comunidades, ¿no? Se han, digámoslo con sus palabras, se han aburguesado los obispos mexicanos, ¿no? Entonces, son obispos de rococó, por así decirlo. Y lo que el Papa le dice, no, yo quiero pastores, yo quiero gente que entre en las llagas de la sociedad, que se solidarice, que huela a oveja. Dirán algunos obispos, pero las ovejas huelen a estiércol, por favor. Pues huele a estiércol, les dice el Papa, ¿no? Ahora, él ha hecho ya algunos nombramientos, no demasiados en estos 3 años, pero sí algunos, y sí, los hemos platicado en alguna ocasión. Sí, no, y Excelsior sacó una lista muy detallada de los cambios. Creo que fue una investigación muy seria. Tú sabes que el derecho canónico te plantea que a los 75 años los obispos plantean su renuncia y los cambian. Francisco, entre cambios de sede y nuevos nombramientos,
tiene en 3 años un 25% de movimientos al interior del episcopado. Sí. ¿Qué significa? Que le está cambiando el perfil al episcopado. Siguiendo este ritmo, si dura unos 4 años más, probablemente el episcopado en un 60% vaya a ser distinto. Más al estilo Bergoglio. ¿Lo ves nombrando coadjutores en algunos casos? Cambiando obispos de sede, nombrando coadjutores, enviando gente interesante, más pastorales, a lugares claves, como por ejemplo Monterrey, sí, ¿no? Con Monseñor Cabrera, una persona más sensible. Yo lo que creo es que el perfil son personas más pastorales. Ahora, no creas que tiene mucho de dónde escoger, o sea, que tiene así un gran abanico. No, está peor que la selección mexicana, ¿no? De fútbol, o sea, no tiene tampoco mucho de dónde, porque son varias generaciones, no solamente de obispos, sino de curas que están con ese perfil, con un perfil más burocrático. Es el drama. Bueno, ¿cómo ves tú esta discusión que, digamos, hay pues a nivel de la comentocracia, de que pues el Papa no cumplió con las expectativas de hablar duro, y hay otros que yo personalmente he escrito que sí, pero que lo hizo con su estilo? Pero tú ¿dónde te posicionas ante este debate? No, yo estoy contento con lo que él ha planteado, yo coincido contigo, ¿no? El tema es el cómo lo ha dicho. Ha sido suave, ha sido delicado, pero ha tenido palabras muy fuertes, ¿no? A la clase política, ni más ni menos, digo, el bien común que no goza de mucho prestigio, sí, ¿no? Está devaluado, y bien común significa dignidad humana. La clase política ha olvidado la dignidad humana, ¿no? Yo lo que creo, el tema es, en términos de teoría de la comunicación, ciertos personajes que tienen mucha fuerza, mucha credibilidad, pueden darse el lujo de tener planteamientos muy amplios que pueda ser leído por diferentes interlocutores. Por ejemplo, el discurso que hizo sobre migración en Ciudad Juárez no solamente era la Iglesia mexicana, era Estados Unidos, al grado que se desató una mini tormenta en Estados Unidos. Su discurso incidió en la política interna norteamericana, Centroamérica. Es decir, este tipo de personajes de mucho peso y sobre todo de mucha credibilidad, líderes positivos, se pueden dar este lujo de tener un mensaje, y por eso vemos que hay algunos que hubieran querido que el Papa llegara y con una daga entre los dientes y viniera a amarrar navajas. No lo puede hacer un pontífice, y máxime en términos de un jefe de Estado. Lo que sí es señalar los problemas y las heridas no cicatrizadas de la sociedad, como los feminicidios en Ciudad Juárez, ¿no? Y lo que sí fue muy específico fue al interior de su iglesia. Y ahí sí casi dan nombres y apellidos, todo el mundo circula y todo el mundo sabía contra quiénes se iba. Fue el más directo, ¿no? Fue más directo. Sí. Y con los sacerdotes tuvo una actitud de mayor respaldo, pero empujarlos, echarlos para adelante. Es decir, el mayor pecado que puede tener un pastor que está en la trinchera es resignarse, es decir, todo es echarse para atrás, es arrugarse. Y él dice, no, vayamos, hay que soñar. Un poco fue esa la actitud de animar, un tanto, sobre todo cuando se ponía catequético con la familia o con los jóvenes, era como inyectar ánimos, ¿no? a estos sectores. ¿Cómo viste la aclaración? Pues fue a pregunta expresa, pero finalmente aclaró lo que había sucedido ante la petición de los familiares de Ayotzinapa para reunirse con él. Mira, yo creo que él debe haber hablado sobre el tema de Ayotzinapa, porque él había mostrado un interés particular desde antes que viniera a México. 2 veces en audiencia pública, manda el nuncio, y algo pasó, una información que no tenemos, que él lo justifica, que había divisiones, que él se dice, yo soy alguien de afuera, no tengo el pulso, y en el fondo está diciendo, me puedo estar arriesgando, ¿no? Con algo que no entiendo y no maduro bien. Pero yo creo que él debió, independientemente si había infiltración del crimen organizado entre las familias o entre los chicos, él debe haber dicho alguna palabra. Finalmente lo dijo, pero ya en el avión, ya no tiene el mismo impacto. Ahora, lo interesante es el no haber hablado de los jóvenes de Ayotzinapa, los 43, generó entre la opinión pública tal revuelo como si hubiera hablado. Es una de las paradojas mediáticas. Claro. Todo el mundo habló, todo el mundo estaba expectante si hablaba o no.
Y él, sin abrir la boca, colocó el tema nuevamente en la agenda política del Como país. dicen, habla mucho con sus silencios este Papa. Finalmente, será difícil pensar en una segunda visita, ¿verdad? ¿O tú cómo lo Pascal, ves? ¿quieres otra visita después No. de la paliza que nos hemos llevado? Bueno, no mañana, pero considerando que Juan Pablo II estuvo 5 veces Eres aquí. insaciable, mi estimado. No, ya es grande. Sí. Yo la verdad, a mí me encantaría, porque a mí me cae bien. Es una Sí. persona que me inspira confianza. Me encantaría que viniera. Pero yo lo veo grande. Yo no veo un pontificado muy largo. Y si llega a venir, no creo que sea con este tren. Yo creo que será más al estilo de las últimas visitas de Juan Pablo II, una ciudad. Algo muy concreto. Como hizo Benedicto XVI, algo muy específico. Sí. Pero yo creo que tuvimos suerte, porque hemos visto 3 estilos muy diferentes, más pastoral, más abierto, más bonachón, ¿no? Sí. Y creo que ha sido una suerte el haberlo observado. Bueno, ahora sí, por último, en Filipinas y en Brasil juntó multitudes, en Río de Janeiro, en Manila. ¿Qué te pareció a ti la asistencia aquí? Ya, mira, es muy interesante. Fíjate que el 14 de febrero hubo una iglesia evangélica, bautizó a 50,000 personas, adultos, jóvenes. El mismo día que él estuvo en Ecatepec. Ecatepec, Sí. sí. En todo el país, Sí. ¿no? En todo el país. Es la iglesia luz del mundo. Esto es muy simbólico porque nos marca que el Papa llega a otro país, es un país más diverso, Sí. más plural en términos religiosos. Sigue siendo el segundo país con mayor número de católico, católicos, sí. ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta. No es el México de hace 37 años, que era monocatólico. Sí. Llega a un país más plural, llega a con un país más secular incluso, ¿no? Y por lo tanto, entonces, el impacto. Ahora, hubo muchas medidas de seguridad y hubo muchos abusos en el manipuleo de los boletos. ¿Qué significó? Que los pudientes, los poderosos, los ricachones eran los que estaban en primera fila, ¿no? Y hubo confusión en el mercadeo de los boletos y mucha seguridad. Yo creo que fueron factores. Un México que cambia, un pésimo manejo de los organizadores de los boletos y mucha seguridad. Pues Bernardo, muchas gracias por estar Al contrario. nuevamente con nosotros. Al Bueno, y contrario. el comentario de Bernardo es que llevamos él y yo, pero él más que yo, No, sin no, duda, 12 días seguidos trabajando. Y Pero tú ya lo quieres otra vez de vuelta, ¿no? Francamente. gracias, Bernardo, muy amable. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.